Saludos cordiales. Comenzamos viendo un ejemplo de los if anidados. Recordar que después de la comparación siempre van a colocar el colon, que son estos dos puntos, y después de la instrucción el if, cuando hace la comparación, o también cuando utiliza el else. Van a ir utilizando los dos puntos que hacen referencia a que la siguiente línea se van a ejecutar, o el conjunto de líneas se van a ejecutar en forma indentada, ¿sí? Pertenecen a esa sección. No sé si tienen alguna consulta de este ejemplo. ¿Sí? Ok. No, yo le estoy dando un ejemplo aquí. Si ustedes quieren, yo se los copio en el chat. Ajá, para que para que puedan verificarlo allá. Si no, no hay problema. Ejemplo 1. Creo que se copiaron todas las líneas. Allí tienen que tener cuidado con el tema de la indentación, que quizás no lo coloca en forma correcta. Selectiva 1. Bueno, de esta forma pueden utilizar también pueden hacer uso de cuando usan las instrucciones selectivas, pueden utilizar, por ejemplo, em, algunas funciones que tengan que ver con cadenas de caracteres, por ejemplo, lower, que vimos que era en minúscula, upper, así mayúscula, para cuando ustedes van a comparar, y también pueden hacer uso de los operadores en vez de hacerlo como está aquí, de relación, por ejemplo, aquí pudiéramos poner or, nota, por ponerles un ejemplo, pero creo que no se aplica mucho. Menor o igual a 100. ¿Okay? Usan el operador OR para hacer las preguntas o el operador AND. Depende de lo que estemos haciendo, entonces podemos hacer uso de los operadores para hacer dos preguntas en la misma línea, en la misma comparación. Así que podemos usar esos operadores. Esto es las estructuras selectivas. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Ajá. Ah, por esto. Usted lo hizo como yo lo tengo aquí. Sí, puede ser. Sí, está bien. Sí, ajá. Sí, es que nada más quería explicarle el OR. Aquí no se aplica, porque si nota es menor o igual a 100, estamos diciendo que puede ser cualquier nota menor o igual a 100. Sí, exacto. Nada más era para explicarle el OR. Ajá, sí. Muy bien, lo quitamos aquí. No, porque ahí estaría tomando todos los valores menores o igual a 100. Muy bien. Ok. Eh, bueno, cuando vamos a hacer los retos es que siempre nos vamos a encontrar y ahora qué hacemos cuando son casos así particulares. Pero bueno, esto creo que está claro. Vamos a ver entonces ahora los ciclos. El programa maneja básicamente dos ciclos, que es el ciclo while y el ciclo for. Como ya tenemos conocimiento en el manejo de los ciclos, el ciclo while se utiliza cuando
no sabemos la cantidad de veces que debemos repetir ese ciclo, es decir, para ciclos de tipo indeterminado. Usted no sabe cuántas veces se va a repetir el ciclo, entonces lo que usted hace es que usa el ciclo while. Cuando usted conoce la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo, entonces usted puede hacer uso de lo que es el ciclo for. Si usted conoce la cantidad de veces que se va a repetir ese ciclo. Así que podríamos dar un ejemplo. Vamos a comenzar con el ciclo indeterminado, el ciclo indeterminado while, con un ejemplo sencillo que sería, por ejemplo, ejemplo 1 de ciclo while. Como no sabemos la cantidad de veces que se va a repetir, usted comienza con una variable, por ejemplo, si n vale 1, entonces yo podría decir mientras n sea menor a 5, y aquí vamos a utilizar el colon, ¿sí? De igual forma como se usa en las selectivas, siempre que vamos a utilizar el ciclo while, entonces vamos a hacer uso de, en la comparación de los dos puntos, ¿sí? Si nosotros le damos enter aquí, ya ustedes van a observar que en el ciclo while también vamos a ver que el programa nos indenta aquí a la izquierda, ¿sí? Una vez que indenta, entonces yo podría, por ejemplo, algo sencillo como imprimir el número, ¿sí? Imprimir el número. Hasta ahí, si lo dejamos hasta ahí, el ciclo quedaría infinito porque n nunca cambia, siempre sería 1. Entonces, para que n llegue a un valor mayor a 5, entonces tendríamos que incrementar el valor. Así que colocamos que n es igual a n más 1. ¿Okay? El programa también permite que usted utilice los operadores más igual 1. Salvamos while 1 y ejecutamos. Y entonces ya vamos a poder observar que el programa nos va a imprimir los números comenzando en el primer valor que se le asignó a esa variable, que es n, mientras esa variable sea menor a la condición que usted estableció. Es decir, mientras n sea menor a 5, el programa va a imprimir el valor de esa variable que ustedes observan ahí. De esa forma, entonces, trabaja el ciclo while. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos que nos pueden ayudar en el desarrollo de diferentes soluciones. Okay, veamos aquí mismo otro ejemplo. Si quisiéramos, por ejemplo, aquí mismo ejemplo 2. Ejemplo 2, podría ser que tuviésemos que ingresar un valor. Le pedimos al usuario que ingrese, por ejemplo, una variable, input, ingrese su edad, recordemos que para tomar el valor entero en este caso, yo le agrego la función en la parte de afuera, que tomo el valor entero de la entrada,
y luego que tomo el valor entero de la entrada, entonces ya tengo ese valor almacenado allí y podemos entonces comparar ese valor. Entonces podemos decir mientras la edad sea, podemos poner mayor o igual a 18, entonces colocamos los dos puntos, el colon. Entonces, mientras que la edad sea mayor o igual a 18, entonces podríamos imprimir un mensaje que diga usted ya se manda. Estaríamos indicándole que mientras esa edad sea, la entrada sea mayor o igual a 18, usted ya se manda. Si quisiéramos volver a leer aquí mismo, podríamos leer dentro del ciclo. Recordemos que él se va a quedar en el ciclo mientras la edad que yo escriba sea mayor o igual a 18. O podríamos poner, usted cumple con los requisitos del trabajo, una cosa así, de la solicitud o de la vacante. Entonces, tomamos nuevamente el valor y él se va a mantener allí. ¿Okay? Como es la edad, y ustedes ven que yo puse data aquí, no va a funcionar. Tiene que ser la misma variable. Este es un error mío lógico. Así que ponemos la variable que estamos, donde estamos almacenando la edad. Una vez que la introducimos, entonces preguntamos si esa edad es mayor o igual a 18 y luego entonces imprimimos usted ya se manda. Entonces, nuevamente, almacenamos en E y él se va a quedar ahí leyendo esas variables en ese ejemplo. Le damos Run, permite guardar y seguimos. Se ingrese la edad, entonces voy a decir que la edad es 56. Edad 56. Bueno, algo importante aquí, ustedes ven dónde se ubica el puntero. El cursor queda ahí mismo pidiéndome los datos. Yo escribo 90, ¿sí? Y me está mandando un mensaje de error. Pareciera, fíjense que yo les decía la vez pasada que cuando el programa muestra estas cadenas, así estos mensajes de error, en las últimas líneas, ustedes van a ver que el programa le coloca el tipo de error posible. Dice que mayor o igual no soporta instancias entre un valor string y un valor int. Pareciera que el programa está comparando una variable de tipo string y una variable de tipo entera. Veamos. Ok. Aquí vemos que el error aquí es que el valor que yo estoy tomando era int. Aquí, el valor entero, recordemos, el valor entero. Yo repetí input, el valor entero. Estamos tomando el valor entero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos mandó ese error? Porque esta variable E no estaba almacenando un entero. Como yo puse input ahí, miren, no me mandó error, pero lo que estaba tomando era una cadena, que es lo que él asume, que lo que se va a ingresar es una cadena. Entonces, aquí yo dije el valor entero, pero puse fue input, ¿sí? Y la función para tomar el valor entero es en int, ¿sí? Entonces, ahora verificamos. Ingrese la edad. Entonces ya sale, usted ya se manda. Ingrese la edad, usted ya se manda. Hasta que, ¿cuándo va a salir el ciclo? Hasta que yo introduzca un valor que sea menor o igual a 18. Así que voy a poner 8 y ya el programa sale sale del ciclo. Así que importante que ustedes pueden utilizar también dentro de esa comparación los operadores de relación. No sé si tienen alguna pregunta. Te hago un recesito por si tienen alguna pregunta, alguna observación, algún aporte.
¿Están ahí? Ajá, muy bien. ¿Ningún comentario? Bueno, continuamos. Entonces, ahora vamos a ver el otro ciclo. Si no tienen pregunta de este ciclo while, entonces vamos a ver el otro ciclo que es el ciclo for. Bueno, por ahí hemos estado viendo algunos ejemplos del ciclo for. El ciclo for se utiliza cuando usted eh, sabe la cantidad de veces que se debe repetir ese conjunto de instrucciones. Entonces, ese ciclo va a ejecutar una sección de código una vez por cada elemento para una colección de elementos. Hay muchos ejemplos que se pueden dar con ciclo for y sobre todo con los diferentes tipos de datos que hemos visto. Vamos a ver algunos ejemplos del ciclo for. El ejemplo 1 es, por ejemplo, que uno quisiera imprimir las letras de una cadena, estamos hablando de un string, ¿verdad? Entonces usted puede leer esa cadena si quiere. Por ejemplo, puede poner cadena es igual a la entrada y usted escribe, ingrese, pues si su nombre, un mensaje va entre comillas, ingrese su nombre. Ya tenemos ahí la cadena de caracteres. Entonces el ciclo for nos va a permitir iterar la cadena, es decir, vamos recorriendo la cadena. Así que podemos poner for. Usamos una variable cualquiera, en este caso voy a poner letra para guiarnos. Letra y aquí usted utiliza la variable. Entonces en este caso la variable de cadena se llama cadena, así mismo, cadena. ¿Okay? O en este caso le hubiéramos puesto nombre, como sea, pero el nombre de la cadena, donde está guardada la cadena, es esta que está aquí. Entonces ya, for letra en cadena. Y le damos 2 puntos. Y luego entonces yo podría decir, bueno, quiero imprimir las letras de la cadena. Entonces le digo, imprime las letras. Y ahí estaríamos haciendo un ciclo for que recorre o va iterando la cadena y va a imprimir cada una de las letras. Este es un ejemplo sencillo que creo que ya habíamos visto. Y ahí entonces estaríamos imprimiendo letra por letra. De esa forma podríamos entonces utilizar un primer ejemplo con el... Puede ser también que tengamos valores en esa variable y queramos imprimirlo. Podríamos hacer algo así. Si quisiéramos hacer esto con el ciclo while, por ejemplo, también podríamos hacerlo. Vamos a hacer la comparación para que lo veamos. Aquí tenemos la cadena. Voy a copiar esto. ¿Cómo sería esto con while? Voy a pegar esto, entramos la cadena y luego en vez de usar
for usamos while. Vamos a usar un índice que por lo general uno está acostumbrado a usar y, por ejemplo, voy a poner la palabra índice completa. Vamos a comenzar en la posición 0. Recordemos que las cadenas, eh, la primera posición está en la posición 0, ese va a ser nuestro índice. Entonces, mientras colocamos aquí que el índice sea menor y colocamos entonces aquí que el largo de la cadena. Len es, recordemos, la función que nos permite obtener el largo de una cadena. Entonces podremos colocar len y colocamos entre paréntesis la cadena de la cual queremos obtener el largo, o sea, cuántos caracteres tiene la cadena. Entonces estamos haciendo aquí un ciclo while que va a utilizar un índice, mientras ese índice que comienza en 0, por eso lo tuvimos que inicializar, si no, no sabe qué valor tiene. Mientras ese índice sea menor a lo largo de la cadena, entonces vamos a proceder a imprimir cada una de las letras. Así que podríamos imprimir eh, utilizando la letra. Podríamos usarlo de esta forma. Si la palabra está en cadena, entonces podemos poner cadena, entonces entre corchetes podríamos colocar el elemento que quisiéramos imprimir. En este caso, para el primer elemento sería la posición índice. Posición índice. Ahí estaríamos imprimiendo la posición 0. La primera vez que el ciclo pasa por ahí, imprime la posición 0. Pero luego usted tiene que incrementar la variable índice para que cambie de valor. Recuerda que el ciclo while, en ese ciclo usted tiene que hacer el incremento o el decremento. Así que aquí sería índice más igual 1. Entonces estamos incrementando el índice en 1 para que se quede en ese ciclo mientras el índice sea menor a lo largo de la cadena. Estaríamos imprimiendo el elemento 0, después el elemento 1, veamos si esto funciona. Ejecutamos. El nombre, aquí voy a poner Juan. Ingrese el nombre, voy a poner Pedro. Entonces estamos haciendo lo mismo, pero estamos haciendo la comparación entre un ciclo y el otro. Fíjense que son, son ejemplos diferentes, pero sí lo podemos hacer. Nada más que un poco más extenso con la instrucción while. Ajá. Si es el segundo caso, debe ser que no tiene la última línea. Sí la tiene. Ajá. ¿Podría mostrar en pantalla? Se ve pequeño. Puede ir a opción y cambiar el tamaño de la letra.
Eh, disculpen, es que me vine a mandar la asistencia que no le he mandado. Eh, ok, en la primera opción de opciones y le da la primera que dice configurar, la primera opción, correcto. Entonces abajo, donde dice size, sí, 24. Ok, sí, correcto. Ujú. Cuando usted ejecuta, ¿qué le sale? Silvana, ok. Ok, no, sí está bien. Ajá, ajá, ajá. Sí, ya estaba viendo que aquí arriba sí le funcionó, pero a ver, Silvana. Ok, podemos ver el código. Puede ser. No, no, está bien. Ahí habría que ponerle comentarios. Eh, si no me equivoco, es colocándole 3 comillas al inicio y 3 al final. Sí. Es porque está tabulado. Em, o sea, usted está usando tabulación allí, el while con while, la palabra cadena debe ir pegado al margen izquierdo. Exacto. Ujú. Entonces, índice también, while también. Ubíquese después de los dos puntos y le da enter. Allí debe ir print, dele suprimir hasta que llegue allá. Exacto. Eh, muy bien. Ahora sí. Excelente. Sí, porque el espacio se considera un carácter. Es que eso es lo que hace. Eh, lo que hace es lo mismo, estamos haciendo lo mismo, pero con diferentes ciclos. Sí. el- si usted quiere, sí, sí, si usted quiere, profe, usted lo puede imprimir. Ok, ok, ok. Ya les indico, miren, eso nada más es cuestión de imprimir la variable, fíjense. Eh, gracias a usted. Miren, cuando querramos hacer algo así como lo que dice la compañera, nada más tendríamos que imprimir el índice, es decir, que las letras fueran numeradas. Entonces, tenemos aquí esto, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos imprimir la letra, perdón, podríamos imprimir, aquí estamos imprimiendo la letra, ¿eh? Pero si queremos imprimir
la variable, entonces imprimiríamos la variable índice, coma, y la variable cadena, posición índice más 1, veamos. ¿Okay? Nombre, por ejemplo, César. Ingrese el nombre, entonces pongo Eric. Entonces sale enumerado la posición. Si quieren imprimirlo desde 1, entonces tendrían que sumarle 1 cuando van a imprimir. Nada más sería imprimir la variable índice antes del contenido de la posición de cada, de la cadena, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Otra duda? ¿Observaciones? Bueno, comenzamos entonces haciendo otro ejemplo un poco más práctico. Ejemplo 2 de ciclo for. Cuando tengamos que resolver problemas como, por ejemplo, que usted tenga que usar un rango de valores, por ejemplo, determine el monto a pagar en restaurante. ¿Sí? Ajá. Ajá. Ok. Usted dice del ITLE. Ajá. Bueno, el ITLE lo que yo hago es que lo cierro para no tener ese problema. Porque la verdad, profe, es que no he visto una instrucción que lo haga. La verdad es que no me he puesto a buscar. No sé si alguien se ha tomado. Sí, exacto, porque él se va a ejecutar allí. Así que usted el anterior, usted lo cierra. Ya ejecutó, ciérralo y vuelva a su ventana. Aquí, ¿ve? Ok, madre, aquí. Ajá, aquí. Yo tengo, bueno, tengo varios scripts abiertos, pero aquí me queda el idle abierto. Entonces yo vengo y lo cierro y regreso a mi script. Ajá, a usted. Bueno, vamos a suponer que necesitemos determinar el monto a pagar en un restaurante de un grupo de personas. O sea, en este caso vamos a hacer de un rango de personas. Entonces, podríamos preguntar mensaje. Vamos a poner un mensaje y ponemos aquí una pregunta. Monto total a pagar. Monto total a pagar. Ese es un mensaje. Y luego entonces lo que vamos a hacer es que colocamos ese monto tomamos el valor flotante de esa entrada. Tomamos el valor flotante de ese input. Estoy colocando en este caso una función dentro de la otra. Antes lo hacía al final, ahora lo estoy haciendo directo. Entonces aquí colocamos el mensaje. Entonces lo que estoy haciendo es que el mensaje, en vez de escribirlo directo aquí, lo podemos escribir afuera, ¿verdad? Entonces tomo el valor flotante del monto total a pagar. En esa variable monto tenemos el total. Lo que queremos determinar es que para un rango de personas, cuánto tendría que pagar cada una. Entonces hacemos
para, entonces usamos el número de personas. Voy a poner numPair para saber número de personas. Si el número de personas está en el rango y usted puede usar diferentes rangos. Imaginemos que cuando vamos a usar rango siempre van a usar in range. In range significa en el rango y aquí usted entre paréntesis, usted le coloca de dónde a dónde va el rango. Si el rango vamos a suponer que sean, si es una persona el monto total la tiene que pagar ella, ¿verdad? Pero si son más de 2 personas, entonces dice, bueno, yo quiero saber si somos más de 2 personas que vamos a pagar, por decirles hasta 5. Entonces recuerden que cuando trabajamos con rango se utiliza el siguiente valor, ¿sí? Es hasta ese valor menos 1. ¿Sí? Entonces colocamos en rango de 2 a 6. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que después de al final del ciclo for tenemos que usar el colon. ¿Sí? Entonces para el número de personas en ese rango, que sean más de 2 hasta 5 en este caso, entonces vamos a hacerlo directo. Podríamos imprimir directo. Usamos la función print y voy a cerrarlo allí enseguida y voy a usar el tipo de impresión con formato. Entonces colocamos la comilla la comilla simple que abre y la comilla simple que cierra. Aquí adentro, entonces vamos a imprimir las variables. Entonces, podríamos imprimir cuántas personas queremos utilizar allí. Entonces sería la variable, la colocan entre signo de llave, entonces sería numPair. Si son 2 personas, entonces aquí va a salir el número 2. 2 personas, entonces usted colocaría, para que aparezca la palabra persona, personas. Entonces, ¿cuánto sería el monto? ¿Sí? El monto sería, entonces aquí podemos hacer la operación directa en vez de hacer el cálculo afuera. Entonces ustedes, el monto lo tenemos en la variable monto que definimos ahí arriba. Entonces dicen monto entre el número de personas. ¿Cuál es el número de personas? La variable numPair. La variable numPair, ahí estaríamos haciendo el monto entre el número de personas. ¿Okay? Entonces va a aparecer 2 personas pagarían, por ejemplo, 3.50 y acá podríamos agregarle un texto que diga cada una. Cada una pagaría 3.50, por ejemplo. Entonces esto nos permite ver cuánto pagaría cada persona. ¿Sí? Entonces hacemos la ejecución, guardamos esto. Voy a poner el monto pagar. Y ahí podemos irle haciendo algunos cambios. Cuando lo ejecutamos, dice que veamos este error. Es un error de sintaxis. Ok. El tema son los 2 puntos. Si ustedes ven ahí los 2 puntos. ¿Okay? Entonces, para separarlo, tenemos que usar de 2 a 6. 2,6. Déjenme verificar algo. Ajá, ok. Déjenme verificar. Monto total a pagar. Vamos a suponer que sean $300. Ok, dice que 2 personas pagarían 150 cada una. 3 personas 100 cada una. 2 personas 75 cada una. Y 5 personas 60 cada una. Okay. En este caso, el error que me envió el Python es que cuando uno va a hacer referencia a rango, perdón.
Disculpe. Termina con la comilla que cierra, la comita simple y el signo de paréntesis. Ajá. Entonces, bueno, algo importante es que cuando vamos a trabajar con rango es la costumbre de usar Excel, que uno pone 2 puntos, ¿ok? Se usa la coma aquí. Entonces, él debe funcionarle para el rango que usted establezca aquí. Vamos a suponer que usted piensa que van de 4, usted puede decir de 4, puede poner hasta 8 personas. Entonces usted dice, bueno, de 4 a 9, ¿sí? Tendría que, es hasta este valor menos 1. Entonces, ya que usted tiene eso, entonces ejecuta para ver cómo se ejecuta. Total a pagar, entonces el monto, vamos a decir que el monto es 400. Usted dice 400. Entonces, 4 personas pagan 100 cada una. 5, ¿sí? Y así 6, 7, 8 personas, 50. Ok. Bueno, algo importante de cuando uno imprime valores, en este caso son valores flotantes, el Python va a colocarles X cantidad de decimales, los decimales que se generen. Pero eso lo podemos indicar en el formato. En el formato, cuando ustedes van a imprimir, ustedes pueden colocar con qué formato desean imprimir. Si usted sabe que la variable que va a imprimir es una variable de tipo flotante, entonces después de la variable usted va a colocar los 2 puntos, cuando imprime, ¿verdad? En la línea de impresión con formato, coloca los 2 puntos, coloca un punto y la cantidad de decimales. Por ejemplo, si yo quiero 2 decimales, entonces coloco 2 y la letra F. Anoten eso, por favor, si no lo recordábamos. Esto me permite que esta variable, en este caso el resultado de esta división, se imprima con 2 decimales. Recuerden, después de la variable 2 puntos, un punto y la cantidad de valores flotantes, decimales. Ahora podemos observar que en la ejecución ya el programa me deja los valores con 2 decimales. Si quisieran, por ejemplo, ponerle el signo de Balboa, lo colocan antes de la variable, o sea, antes del signo de la llave, entonces colocan el signo de Balboa. El signo de Balboa lo colocarían de esta forma. Balboa, coloco un punto y ahí entonces se va a imprimir el formato de Balboa. De esta forma podrían hacerlo. Monto a pagar 600. Entonces ya ustedes ven más o menos que se le puede ir dando como un formato allí al... ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Preguntas? Excelente. Vamos a ver entonces ahora, cuando ustedes tienen manejo de ciclos, también pueden ser que los ciclos estén anidados. ¿Okay? Entonces lo único que va a cambiar es que un ciclo va dentro del otro. Sería algo así. Ustedes usan ciclo for, vamos a suponer el tema ese de la tabla de multiplicar, para t en range, y usted coloca en rango de, usted quiere saber las tablas del 1 al 12, del
1 al 12, tendría que poner 13. 2 puntos, este sería un ciclo que va de la tabla del 1 al 13, y luego usted puede poner, por ejemplo, el multiplicador por otra tabla, otro ciclo, for, entonces multiplicador in range, y usted le dice, bueno, este iría de 0 a 12, entonces colocamos de 0 a 12, tenemos que poner de 0 a 13, y colocamos los 2 puntos, entonces luego aquí el programa va a imprimir el tema de la tabla, entonces sería pues imprimir, print, pueden imprimir con formato F, comilla simple, cerramos, comilla simple, cerramos paréntesis, y luego imprimimos, por ejemplo, T, que sería nuestra tabla, la colocan entre la llave T, es la tabla, luego pueden imprimir T por, ponen un asterisco, o colocan el signo de X por multiplicador, entonces colocan es igual, y luego colocan el resultado, que sería en la llave podrían poner T por, y colocan el multiplicador, cierran llave, y ahí va a salir un montón de cosas hacia abajo, pero vamos a hacerlo así, ahorita entonces lo corrigen. Tablas. Ajá. Dice que M es multiplicador. Me estaba colocando, aquí debería salir el valor. Debe ser que usó una variable que no era. Vamos a ver. Ajá. M es una variable importante. Las variables deben ir entre signo de llave. M es una variable. ¿Sí? Entonces, si yo no pongo la variable el programa, entre corchetes, entre signo de llave, el programa no es tan inteligente para determinar si eso es una variable o es que yo quiero imprimir la letra M. Entonces ya podemos imprimir. Y ahí vemos todas las tablas. Entonces sería cuestión de indicarle al programa que cuando sale de este ciclo, de aquí, entonces pudiese imprimir un título o algo así que indique el nombre de la tabla. ¿Okay? O podrían hacerlo cuando ustedes entran aquí. Podrían imprimir, print, y para romper y que se vea allí, entonces pueden imprimir tabla. ¿Okay? Imprimimos con formato F, comita, comita simple, apóstrofe simple, cerramos y decimos aquí tabla del, y aquí colocamos la tabla que sería entre signo de llave la variable T. Cerramos aquí, variable tabla, podemos poner tabla de, podemos poner 2 puntos, espacio, y que salga la variable. Entonces ya ahí podríamos ejecutar, aceptar. Y ya nos va a aparecer tabla del 12, tabla del... Esto es un ciclo dentro de otros, ciclos anidados. Bueno, ahí pueden haber muchísimos ejemplos de lo que es el manejo de ciclos en la resolución de problemas, en los retos. Ustedes van a ver que pueden iterar todos los tipos de datos que hemos visto. Bueno, en el caso de las cadenas, de las tuplas, de las listas, usted las puede también las puede recorrer. ¿Okay? Bueno, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok. Bueno, ya nos quedan 4 minutos. Habíamos dicho que hoy íbamos a llegar hasta las 10. Yo les voy a colocar en
en el chat el ejercicio de hoy para que repasen la parte teórica y entonces quedaremos así. Mañana estaríamos viendo el tema de el manejo de las funciones.